Bueno, ayer el presidente de la República presentaba el proyecto de ley del que venimos hablando hace mucho, con el que se pretende, bueno, generar una regulación en la venta de las bebidas alcohólicas. El presidente Vázquez anunció la nueva normativa que se espera, bueno, aplicar tras la aprobación de este proyecto en el Parlamento. Hay algunas cosas que fueron en su momento anunciadas y que finalmente muchas de ellas no se concretaron. Hoy estuve escuchando temprano en la mañana a muchos actores que tuvieron que ver justamente con la elaboración de este proyecto de ley. Y bueno, se entiende que ha sido un primer paso, pero no todo lo que en algún momento se había hablado. Creo que tenemos por allí palabras del presidente de la República, el doctor Tabaré Vázquez, antes de recibir a la doctora Laura Batalla, especialista en el tema adolescentes, porque claro, le decíamos con anterioridad, mucho se habló de que esto fundamentalmente va guiado para evitar el consumo abusivo del alcohol en los adolescentes. Pero escuchamos primero al presidente de la República en la presentación que realizaba en la jornada de ayer. El inicio en el consumo de alcohol o retardar su inicio y atender a quienes tienen un problema por el consumo de alcohol, que como vimos son cerca de 260.000 uruguayos y uruguayas. La fundamentación de este proyecto y el objetivo fundamental, y para decirlo en pocas palabras, no es elaborar un proyecto de una ley seca, que como entendemos nosotros modestamente, cualquier ley o reglamento de carácter represivo no lleva a una solución final del problema. Acá lo que queremos es trabajar a nivel educativo, a nivel de información de la población y de todos los actores para lograr una conciencia colectiva de la problemática que tiene el uso indebido del alcohol. No hay que consumir drogas y hay que alertar a la población, sobre todo a los jóvenes, pero a toda la población, que es malo el consumo de drogas, que es malo consumir alcohol, tabaco, marihuana, pasta base, cocaína, ácido lisérgico o cualquier otra forma de drogas sintéticas. Es malo y no hay que consumirlo, y hay que educar a la población en ese sentido y tener mucho cuidado en la pérdida del concepto de riesgo que conlleva el consumo de estas bebidas. Ahora bien, el consumo, digamos, social del alcohol, es decir, la persona que va a un restaurante a almorzar o a cenar y quiere tomar una copa de vino, y la puede tomar. No está demostrado su beneficio, pero tampoco el daño de una copa de vino. Siempre que después no maneje, ¿verdad? No conduzca. Pero hay un consumo social aceptado del alcohol que no es el que pretendemos nosotros decir que conlleva un alto nivel de pérdida del riesgo que produce el consumo de alcohol. Estamos hablando del consumo problemático de alcohol y esto merece un tratamiento especial. Bueno, yo creo que estaría bueno también, muy rápidamente, primero, muchas gracias, Laura, por aceptar la invitación, bienvenida. Muchas gracias, gracias a ustedes. Decía que de repente estaría bueno repasar, más que nada, yo tengo aquí muy gráficamente en el diario El País, porque hablamos mucho de lo que en un determinado momento se preveía y lo que terminó siendo. Aquí tenemos las medidas del proyecto de ley de regulación de las bebidas alcohólicas. Y vean ustedes, básicamente allí El País, los periodistas, los colegas han hecho un trabajo como para ver lo fundamental. La venta restringida, es decir, entre las 0 y las 6 horas, esta medida no abarca los locales que están habilitados para consumir las bebidas dentro del establecimiento como bares y boliches, y debe haber una cartelería que diga prohíbese la venta de bebidas alcohólicas entre las 24 horas y las 6 horas. No corre aquello que habíamos hablado del tema en algún momento de los delivery y a partir de las 22. De las 10 a las 6 o a las 8 eran, ¿no? Exacto. Fin de los concursos donde torneos o espectáculos públicos que promueven la ingesta del alcohol, pero sigue el tema del happy hour y el 2x1. Eso se puede Llamó la atención eso, seguir promocionando. Inicialmente estaba contemplado. Se permitirá el 2x1 y la modalidad de una consumición gratis con la entrada, que son, digamos, elementos con los que se
¿Promotores? Exactamente, promotores. La publicidad quedaría asimismo publicidad vedada que incite al consumo de bebidas alcohólicas a menores de 18 años, pero las publicidades, auspicio o sponsoreo en espectáculos públicos deberá disponer por lo menos de un 15% del espacio con el fin de dedicarlo a mensajes preventivos. No hay tampoco una provisión de la realización de publicidad, sino que se habla de tener un espacio en el que se realizan advertencias. Otro de los hechos significativos es el registro obligatorio de vendedores de bebidas alcohólicas, pero también de actividades conexas. Esto abarca personas físicas o jurídicas que distribuyan, comercialicen, vendan, ofrezcan o suministran bebidas alcohólicas. La oficina estará a cargo del Ministerio de Salud Pública. Nadie podrá vender alcohol si no está registrado. Y finalmente, que en el etiquetado los envases de alcohol deben contener un etiquetado que informe sobre el grado alcohólico de la bebida, los mensajes preventivos dispuestos, como ocurre actualmente en las cajas de cigarrillos, a lo que se disponga en el futuro. Es decir, no hay tampoco un paralelismo con las medidas que se han abarcado con el tabaco. Digo esto porque hablamos mucho y el conocimiento cabal de finalmente a qué medidas se había llegado, no se tenía conocimiento. Primera impresión, y hablando de lo que básicamente fue, yo diría que la bandera principal de todo este proyecto de ley, doctora, que fue evitar el consumo abusivo en los jóvenes. ¿Ve que pueda tener algún tipo de incidencia o no? Honestamente, no. Creo que en este país el consumo problemático está centralizado en los adultos. De cualquier forma, viendo las estadísticas, ya hay consumo problemático entre los 19 y los 25 años. Eso era impensable. Es decir, cuando yo estudiaba medicina, las personas con consumo problemático de alcohol, lo que en aquel momento se les llamaba los alcohólicos, ¿verdad? Es decir, esto de consumo problemático, esto es bastante moderno, sí. Eran las personas por lo menos de más de 40 años. Es decir, el consumo problemático, el borracho, el que tradicionalmente se le llamaba el borracho, eran personas de más de 40 años. Ahora estamos viendo consumo problemático entre los 19 y los 25 como un pico, digamos, como un pico de consumo. En cuanto al inicio de consumo, es decir, creo que es una declaración, está la declaración, ¿verdad?, del aumento de la percepción de riesgo, de la disminución de la edad de consumo. Nosotros cuando ofrecemos talleres en colegios, a padres, a chicos, ¿verdad?, es decir, ponemos el acento en esas dos cosas, en el retraso de la edad de inicio de consumo, que ahora después te explico por qué, y el concepto de que no hay consumo sin riesgo. No existe el consumo sin riesgo. Porque yo me puedo tomar 1 o 2 copas de alcohol, digo, yo no soy abstemia y me gusta tomar de vez en cuando una copa de vino o una lata de cerveza. Y de pronto puedo estar en un determinado momento difícil de mi vida y bueno, eso hace que me caiga mal, que me sienta mal, que me caiga, por ejemplo, que tenga un accidente conduciendo. ¿Ah? El efecto del alcohol es diferente en las mujeres y en los varones, ¿verdad? Las mujeres, si bien en los varones los afecta más, el consumo problemático traduce, estaba viendo hace un ratito un artículo con una investigación muy nueva, ¿verdad?, de que en realidad el consumo problemático produce mayor daño neuronal en los varones que en las mujeres, pero las mujeres alcanzan niveles de embriaguez con menor cantidad de alcohol porque carecemos de una enzima hepática que metaboliza el alcohol. Esto, digo, hay mucha regulación, pero en realidad no regula la forma como los chicos consumen. Los chicos consumen antes de ir a los boliches. La famosa previa. La previa. Si no pueden comprarlo ellos, se los compra algún amigo adulto. Sí. Y toman en grandes cantidades en un corto periodo de tiempo, ¿verdad? Eso en España se le llama el botellón, por ejemplo, ¿verdad? Acá en algunos lugares se le puede llamar la jarra loca, que es el mezclar bebidas, sí, ¿verdad? La mezcla de bebidas. Y toman también por diferente motivo. Es decir, acá también hay un tema diferente entre varones y mujeres. Cuando uno pregunta a los chicos y a las chicas
por qué toman. Los varones en general es para mostrar que son más grandes, para, digamos, para demostrar hombría, para ligar, como dicen los españoles, ¿verdad? Para ganar con las chicas, para desinhibirse. Las mujeres en realidad tienen un consumo, unos motivos de consumo mucho más ligados a las emociones, a lo afectivo, a sentirse tristes, a sentirse desvalorizadas, ¿verdad? Es decir, entonces, todo eso son cosas muy diferentes que deben ser tratadas diferentes. En cuanto a esto, yo, por ejemplo, uno de los lugares donde más se consume es en las fiestas de 15. Entonces, creo que acá hay una responsabilidad de los adultos, ¿verdad? Porque por un lado también el consumo en la vía pública. Lo había visto, eso no sé en qué quedó al final, pero dice que está prohibido. Pero ya está prohibido el consumo en la vía pública. Desde el año... El tema es que nadie hace nada. 1931 creo que es una cosa. Claro, pero si está contemplado y no se hace nada... Exacto, o sea, a veces cae en el saco problema, roto la letra. las leyes tienen muy buena... Digo, están hechas de buena fe y con muy buena voluntad. Ahora los modismos son concentrarse con autos o motos en determinados puntos... Y pedir la bebida. Exacto, también. y ahí... Hay deliveries en negro, es decir, y en ese lugar se genera todo el deliveries consumo. en negro, Claro. ¿verdad? Es decir, Porque antes la previa se hacía en una casa, o todavía se puede seguir haciendo en algunas casas, pero... Con el criterio que tienen los papás, que a mi juicio es un criterio equivocado, claro, que dice, de que prefiero si que toma sea en casa no toma afuera. Claro. Falso. Si toma en casa, segurísimo va a tomar afuera. Claro. Yo se lo doy firmado. ¿Ah? Yo he llegado a escuchar barbaridades tales como: yo sé que toma y no lo puedo evitar, por lo menos en casa sé que toma del bueno. Sí, exacto, como si hubiera un alcohol bueno. ¿Por qué hacemos tanto hincapié en que los jóvenes, los adolescentes no tomen? No hay que olvidarse que de esos consumos problemáticos entre los 19 y 25, el promedio de edad de inicio fue 12 años y medio. Claro, pero 12 años y medio. Además, la encuesta de secundaria es tremenda en cuanto Exacto. Es que tremenda. Es del 2014, ¿no? Busqué si había una nueva, pero no hay una nueva. Que los chicos, un altísimo porcentaje hablan de que tuvieron un episodio de intoxicación en el último... En los últimos 30 días. En los últimos 30 días. Sí. Es altísimo el nivel de respuestas. Y la intoxicación es una intoxicación muy importante. Y los adolescentes, los jóvenes y los adolescentes hasta los 20, 21, algunos dicen que hasta los 25, continúa el desarrollo de una parte del encéfalo que es sumamente importante y que es el lóbulo frontal. Esto que tenemos acá, el lóbulo más grande de nuestro encéfalo, el que tiene la mayor cantidad de funciones. Entre ellas tiene funciones como la reflexión, la capacidad de tomar decisiones adecuadas, la memoria, la capacidad de concentración. Por eso decías que es importante que si van a tomar, retrasar el inicio del consumo. Lo que pega el alcohol en ese cerebro en desarrollo es muchísimo más que en un cerebro ya desarrollado. E impide la formación de nuevas estructuras, es decir, impide que llegue a un desarrollo adecuado. Es decir, corta el desarrollo. Y lo que se corta no se reintegra nunca más. Laura, ¿y cómo hacer para que ese chico, esa chica inserto con sus pares esté en el mismo ámbito de sus pares y se abstenga de determinado tipo de conductas, que es la que la mayoría toman? Es decir, que estén en un mismo lugar, en un mismo ambiente, y de los 20 que están allí, 19 tomen y ese chico o esa chica diga: no, yo no. Primero, el fomentar el ser distinto. A los adolescentes les encanta ser rebeldes. Bueno, en este momento tomar alcohol y fumar marihuana no es ser rebelde, es ser igual que todos los demás. Todos toman, todos fuman, entonces yo también, que soy una oveja que sigo al rebaño. Bueno, fomentar el hecho de que, la otra vez en un taller era muy gracioso, una mamá nos decía que la hija le había dicho: pero mamá, a todos los dejan ir, a todos los dejan tomar. ¿Viste?, le dijo la madre, nosotros somos re originales. Claro. Eso me pareció una novedad, ¿verdad? Claro. Bueno, sí, y que los chicos también enseñarlos a decir que no. Yo no tomo porque no quiero dejar de tener el control sobre mí mismo. Porque además no hay que olvidar que el consumo de alcohol promueve otras conductas de riesgo, ¿verdad? Es decir, y los pone además en riesgo de que otros tomen conductas con ellos, ¿verdad? Sí. Bueno, el delitos abuso sexuales, ¿no? Obviamente. El abuso sexual, el tener un accidente de tránsito, el que le saquen fotos en situaciones comprometidas y luego las publiquen en la red, ¿verdad? Es decir, si yo estoy consciente,
hay cosas que no me pueden pasar. Claro. ¿Verdad? Yo siempre les pregunto a los chicos, ¿alguna vez te pasó algo, hiciste algo que si no hubieras tomado, no hubieras hecho? Bueno, ese es el factor de riesgo, ¿verdad? Y recién hiciste mención, ¿en cuánto puede influir? Yo sé que es muy subjetiva, pero en quien está en contacto con adolescentes puede saber en cuánto puede influir para el no tener conciencia de los riesgos el que, por ejemplo, promovamos la venta de marihuana en las farmacias. Enormemente. En la cabeza de estos adolescentes, de estos jóvenes. Por supuesto. A mí, por ejemplo, como padre, a mí, en el momento que se comenzó a hablar del tema y que me cambió, como decíamos antiguamente, el cassette, me cambió el cassette de cómo tenía que encarar el tema, porque pasaba a ser Ahora una tenés que cosa... decir el pendrive. Claro, pasaba a ser una cosa casi buena. Sí. Yo terminé viendo que la percepción en casa, la percepción familiar era, bueno, al final de cuentas papá no era tan malo como vos decías, mirá, no, malo es. Ahora, tuve que modificar, y me fue bastante difícil, Claro. la modificación, porque la percepción, por lo menos que yo noté, era de que, pero entonces no era tan malo como se decía. En realidad, todos estos cambios que yo te digo, estos efectos específicamente sobre el lóbulo frontal y además sobre algunos núcleos de la base del encéfalo, ¿verdad? Que tienen que ver con el circuito de la recompensa, con el deseo de querer más, con la sensación de gratificación, ¿verdad? Es decir, engañar a esos sistemas y hacerle creer que eso es lo único que nos hace ser felices, ¿verdad? La marihuana tiene exactamente los mismos efectos. ¿Ah? La marihuana además tiene algunos otros, ¿verdad? El alcohol no hay que olvidar que es una droga depresora. ¿Sí? Dentro de los esquemas de las drogas, claro, el alcohol es un depresor del sistema nervioso central, ¿verdad? Entonces, nunca jamás un depresor nos puede poner alegres. Claro. ¿Ah? Y por otra parte, los chicos buscan, toman para embriagarse. Es decir, la finalidad es terminar borracho. Y para eso toman enormes cantidades de alcohol que realmente tienen un efecto. Mira, estamos viendo, por ejemplo, con el otro tema que tenemos en adolescencia, que es la gran epidemia de sobrepeso y obesidad, estamos empezando a ver acá hígado graso, ¿verdad? Lo que se llama el hígado graso no alcohólico en chicos de repente de 13, 14 años. Es decir, hígados que tienen una infiltración grasa producto de la obesidad. Si a eso se llama hígado graso no alcohólico, para diferenciarlo del otro, ¿verdad? Claro. Si a eso le agregamos el consumo, también vamos a terminar. Es decir, hay efectos físicos muy claros, así como les decimos que la marihuana también tiene los mismos efectos pulmonares que el tabaco. Porque hay quien te dice que la marihuana es buenísima para el asma. Sí. ¿Ah? O, sí, en los talleres me pasa. La venden en las farmacias, por lo tanto, tan mala no debe ser. Es que ese es el primer gran contrasentido. Yo de esta ley lo que más resaltaría es donde dice aumento de la percepción del riesgo. De todo. Bueno, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a hacer para aumentar? No, esa es la clave, ese es el problema. Sí. ¿Se ha perdido la percepción del riesgo? Total, es porque natural. Parece que, también se puede atar al tema de la marihuana, ¿no? Totalmente. Es decir, ha tenido un marketing, entre comillas, en estos últimos tiempos, que eventualmente pudo haber llevado a generar una pérdida de la percepción del riesgo. Sí, como que no hace nada, es buena, no pasa nada. Como todo el mundo toma, eso, digo, ¿verdad? De hecho, esto lo digo desde el punto de vista artístico, fíjense ustedes la diferencia que se generó cuando se comenzó con la lucha antitabaco, hasta de las obras teatrales, tuvimos que dejar de fumar y pasar a fingir el momento en el que se fumaba, porque obviamente no podés fumar en un espacio cerrado. Dejamos de ver, obviamente desde hace muchísimo tiempo, publicidades relacionadas con el cigarrillo. Es prácticamente imposible ver en cámara a alguien fumando, hoy por hoy. Estoy diciendo porque hubo conductores famosos. De hecho, si cada vez que recordamos el famoso debate aquel en plena dictadura, vemos que aquello era un mar de humo en el estudio en donde se realizó. Y sin embargo,
cuando hablamos del tema de la marihuana, vamos con las cámaras a las puertas de las farmacias, tomamos las colas de las personas comprándonos, nos abren las bolsitas para que veamos lo que tienen adentro, que son unas bolsitas celestes, hasta tienen hasta tienen un cierto grado de identificación con los colores patrios, podría decir, o con cierta identificación con la celeste del fútbol. Nos muestran lo que hay adentro, vemos cómo se arma, nos lo fuman en la cara, todo para delicia del camarógrafo y el periodista que arma. Y eso con los cigarros no lo podríamos realizar de esa manera hoy. Es decir, no hay es más, de hecho, se ha retirado cualquier tipo de escaparate, vidriera, exhibidor en donde haya cigarrillos. Es obligación tenerlos poco menos que escondidos, metidos. Sin embargo, las tiendas que venden que te venden productos para la marihuana los tienen en la vidriera, ¿verdad? Es decir, todo lo que se llama la parafernalia de consumo está exhibida para el que quiera verla. Digo, esto para establecer una diferencia notoria que puede hacer que en el caso de los adolescentes, por lo menos es lo que yo recibo, la costumbre hace que la percepción del riesgo del consumo de determinadas cosas se vaya perdiendo. Porque por algo está tan fuerte la campaña volcada hacia una cosa y no está en la otra. ¿Y cómo hacer, Laura, para aumentar la percepción del riesgo y que los adolescentes, en definitiva, puedan comprenderlo? Yo creo que es mostrarles la realidad de cuál es el riesgo, es decir, darles conocimiento, darles herramientas y que sepan realmente, porque, a ver, se dice que los adolescentes, y es verdad, si tienen su lóbulo frontal todavía en desarrollo y a veces, digamos, toman decisiones más ligadas al área de los impulsos que al área de la reflexión, porque tienen ese cerebro se desarrolla primero el área de los impulsos que la de la reflexión. Pero eso se puede educar, se puede trabajar, no es cierto que los chicos no sepan tomar buenas decisiones. Eso no es verdad. Es decir, la enorme mayoría de los... Bueno, yo hace 21 años que trabajo en la Policlínica de la Española y 16 en la del hospital. De paso, saludos a todos porque y no podría resistir todo este tiempo viendo adolescentes si no estuviera realmente apasionada por el trabajo que hago, y realmente son gente solidaria, curiosa. De las actividades que se hacen de solidaridad, la enorme mayoría, el porcentaje mayor, lo hacen los chicos. Los voluntariados son de los adolescentes. Es decir, entonces, no es verdad que no sepan, es que no es que no sepan tomar decisiones, es que no tienen los datos correctos para tomarlo, la información correcta, ¿verdad? Y por otra parte también es el predicar con el ejemplo de los padres, ¿verdad? Bueno, si vamos a una fiesta y el papá maneja, bueno, que no tome. Porque si toma 2 whiskies y después sale manejando, no está bueno eso. Eso lo repetimos bastante, ¿verdad? Y lo otro es darles información, porque ya se vio que decir, en Estados Unidos hubo, en la época de, no me acuerdo qué presidente, una campaña que se llamaba Just Say No. Es decir, solamente di no. Les regalaban a los chicos en las escuelas cartucheras, lápices, todo, que decía Just Say No. No dio resultado, porque al adolescente le decís que no y es lo primero que vas. ¿Y a qué le estoy diciendo que no? A ver, yo quiero ir a probar. La información entonces, es el elemento fundamental. Esa campaña no dio resultado. Por lo tanto, es el conocimiento, el informar, el que se escuche a los chicos, ¿verdad? Y que se refuercen las conductas que sabemos que son protectoras. El ejemplo típico, el permanecer dentro de los lugares de estudio. Es decir, el estudiar es un factor protector indiscutible, nadie lo discute. Las actividades de voluntariado, las actividades deportivas, el estar involucrado con otras personas, ¿verdad? El tener amigos, el que todos vayan hacia el no consumo, ¿verdad? Bien. Y que los padres estén muy atentos. Yo les digo que tienen que tener una desconfianza amorosa. Es decir, ¿por qué desconfío? ¿Por qué te cuido? Porque te amo, porque te quiero mucho y porque no quiero que te pase nada. Vamos a agradecerle una vez más a la doctora Laura Batalla que haya estado con nosotros en la mañana de Arriba Gente a propósito de la presentación de este proyecto de ley que, bueno, hemos estado comentando de alguna manera para ustedes, pero que vemos que, como dijeron algunos, de repente es un comienzo de algo, pero ha terminado siendo bastante más leve. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Cerramos por aquí la entrevista.